Imagínate perderlo todo en cuestión de horas. Trabajo, reputación, familia. Un hombre decidió abrir la boca para insultar a una madre latina en un parque, sin imaginar que cada palabra que salía de su boca sería el inicio de su propio colapso. Y lo peor de todo, la persona que más confiaba en él terminó dándole la espalda de la peor manera. Esto no es solo una historia de racismo, es una lección de vida. Quédate hasta el final porque lo que le sucedió a este hombre te dejará sin palabras. Antes de comenzar, si quieres estar al tanto de las historias más impactantes y virales, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí te contamos lo que nadie más se atreve a decir. Ahora sí, comencemos. Era una tarde cualquiera en un parque de una zona residencial. Familias disfrutaban del buen clima, niños jugaban sin preocupaciones y todo parecía en calma. Entre los visitantes, una madre latina pasaba el día con su hijo pequeño. Todo indicaba que sería un día perfecto, hasta que un hombre apareció en escena con una actitud que cambiaría el ambiente por completo. No era un desconocido para el vecindario, al contrario, muchas personas lo habían visto antes en la zona, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Mientras la mujer ayudaba a su hijo en los columpios, aquel hombre se detuvo a observarla fijamente. Algo en él indicaba incomodidad, como si su sola presencia le molestara. Hasta que, de repente, sin provocación alguna, comenzó a hablar en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos alrededor escucharan. Su tono era agresivo, sus palabras, crueles. Atacaba a la mujer por su apariencia, por su acento y hasta por el simple hecho de estar ahí. No había ninguna razón para su comportamiento, pero no le importó. La madre intentó ignorarlo al principio, enfocándose en su hijo y tratando de evitar cualquier confrontación, pero él no paró. Se acercó cada vez más, elevando la voz, diciendo que ella no pertenecía a ese lugar y que debería regresar a su país. Las personas alrededor comenzaron a notar lo que sucedía, algunas indignadas, otras simplemente incómodas, pero nadie reaccionaba de inmediato. El ambiente del parque, que antes era de tranquilidad, se había convertido en una escena de tensión absoluta. Entre los testigos, un joven sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. Sabía que algo así no podía quedar en el olvido. Lo que aquel hombre no imaginaba era que su rostro y cada una de sus palabras quedarían registradas para siempre en un video, que en cuestión de horas daría la vuelta al mundo. Mientras seguía insultando a la madre, sin darse cuenta, ya había sellado su propio destino. En ese momento, la mujer decidió responder. Con firmeza, pero sin caer en provocaciones, le preguntó por qué creía que tenía derecho a hablarle así. Él, sorprendido por su reacción, titubeó por un instante, pero no tardó en recuperar su agresividad. Sin embargo, lo que no vio venir fue que varias personas alrededor comenzaron a intervenir. Algunas mujeres se acercaron a la madre en señal de apoyo, y hasta un hombre se interpuso entre ella y su agresor. El hombre se vio superado por la situación. Lo que al principio parecía ser un ataque sin consecuencias, ahora se había convertido en un espectáculo con testigos y cámaras apuntando directamente hacia él. Fue entonces cuando algo cambió en su expresión. Ya no tenía el control de la situación, y por primera vez parecía darse cuenta de la gravedad de sus palabras. Intentó justificarse, diciendo que no era lo que parecía, pero ya era demasiado tarde. El joven que grabó el video decidió subirlo a las redes sociales esa misma tarde. No podía imaginar lo rápido que se esparciría. En solo unas horas, la publicación acumulaba miles de reproducciones, comentarios y compartidos. La gente no solo estaba indignada, sino que querían saber quién era aquel hombre. Su rostro se volvió viral. Su nombre, en poco tiempo, sería identificado, y lo que estaba por venir sería aún más impactante. El día que pensó que sería uno más en su rutina, terminó siendo el peor de su vida. Las redes ardían con mensajes de rechazo. Personas investigaban su identidad y no tardaron en encontrar más detalles sobre él. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento no fue la reacción del público,
sino la de alguien mucho más cercano. Su propia esposa estaba a punto de descubrir la verdad. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque lo que hizo su esposa después de ver el video fue algo que absolutamente nadie esperaba. Su reacción fue la que hizo que esta historia tomara un giro completamente inesperado. ¿Quieres saber qué pasó? Entonces no te pierdas la siguiente parte, porque lo que viene a continuación es algo que nadie podría haber imaginado. El video del incidente no tardó en llegar a los ojos de la persona que menos esperaba, su propia esposa. Mientras navegaba por sus redes sociales, vio una publicación que captaba su atención de inmediato. No podía creer lo que estaba viendo. Ese rostro, esa voz, esas palabras llenas de odio, todo le resultaba familiar. Su corazón latió con fuerza cuando comprendió la magnitud del problema. Era su esposo, el hombre con quien había compartido años de su vida, quien estaba en el centro de una controversia que se volvía más grande con cada segundo que pasaba. El impacto fue inmediato. Sintió una mezcla de vergüenza, rabia y decepción. Nunca se imaginó que la persona con quien había construido una familia fuera capaz de actuar de esa manera. ¿Cuántas veces había visto actitudes extrañas en él sin prestarles atención? ¿Cuántas veces había justificado comportamientos cuestionables sin darse cuenta de lo que realmente significaban? Ahora, todo cobraba sentido. Se sentía traicionada, como si estuviera con un completo desconocido. En cuestión de minutos, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de amigos, familiares y conocidos llegaban sin cesar. Algunos preguntaban si era cierto, otros simplemente expresaban su indignación. Ella no tenía respuesta para ninguno. Se quedó en silencio, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Miró a su alrededor y vio a sus hijos jugando en la sala, ajenos a la tormenta que se avecinaba. La idea de que un día pudieran ver ese video y darse cuenta de quién era realmente su padre la hizo estremecer. Decidió enfrentar la situación de inmediato. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Buscó su teléfono y llamó a su esposo. No tenía intención de suavizar la conversación ni de darle la oportunidad de justificarse. Quería respuestas y las quería ahora. Sin embargo, él no contestó. Intentó de nuevo, pero nada. Fue entonces cuando comprendió que probablemente ya sabía lo que estaba ocurriendo y estaba evitando hablar con ella. Mientras tanto, en Internet, la situación solo empeoraba. Cada vez más personas compartían el video y los comentarios eran implacables. El nombre del hombre salió a la luz y con él, información sobre su trabajo y su vida personal. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a oídos de su jefe. La presión sobre la empresa en la que trabajaba era enorme. Nadie quería verse relacionado con alguien que protagonizaba un escándalo de esa magnitud. Su esposa recibió una llamada inesperada. Era una de sus amigas, que trabajaba en la misma empresa que él. Con voz tensa, le informó que su esposo había sido despedido. La empresa no quería ninguna asociación con lo que había hecho. En un solo día, su reputación, su estabilidad financiera y su futuro profesional se desmoronaban. Pero lo peor estaba por venir. Finalmente, él regresó a casa. Cuando cruzó la puerta, su rostro reflejaba el peso del mundo sobre sus hombros. Evitó mirarla directamente, pero ella no estaba dispuesta a dejarlo escapar de la confrontación. ¿Qué hiciste?, le preguntó con un tono que mezclaba furia y decepción. Él intentó justificar su comportamiento, diciendo que había sido un malentendido, que la gente lo estaba exagerando. Pero ella no estaba interesada en excusas. No quiero escuchar más mentiras, le dijo con frialdad. Su paciencia se había agotado. Le recordó que no solo se había humillado a sí mismo, sino que había arrastrado a su familia con él. Las redes sociales no olvidarían este escándalo. Sus hijos crecerían con la sombra de lo que había hecho. Ella no estaba dispuesta a ser parte de ese desastre. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Lo miró fijamente y pronunció las palabras que él jamás pensó escuchar. Quiero el divorcio. No había marcha atrás.
Su mundo se derrumbó en ese instante. Intentó convencerla de que cambiaría, de que todo se solucionaría con el tiempo, pero ella ya había tomado su decisión. Sabía que merecía algo mejor, que sus hijos merecían crecer lejos de alguien con un corazón tan lleno de odio. Tomó sus cosas y salió de la casa sin mirar atrás. En su interior, sentía una mezcla de dolor y alivio. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también entendía que había tomado la mejor decisión. Él, en cambio, se quedó solo, viendo cómo su vida se desmoronaba por completo. Y lo que estaba por suceder después solo haría que su caída fuera aún más estrepitosa. La noticia de su divorcio se esparció rápidamente entre sus conocidos, pero lo que realmente lo impactó fue la forma en que la sociedad comenzó a reaccionar ante su caída. No solo había perdido a su esposa y a su trabajo, sino que ahora su nombre estaba en boca de todos, y no precisamente de una manera favorable. Sus redes sociales estaban inundadas de mensajes, algunos de odio, otros de decepción. Viejos amigos y colegas con los que había compartido momentos importantes comenzaron a distanciarse de él, y pronto se dio cuenta de que estaba completamente solo. Intentó contactar a su círculo más cercano, aquellos que en algún momento lo habían apoyado, pero las respuestas que recibió fueron frías o inexistentes. Nadie quería verse involucrado en su escándalo. Incluso aquellos que compartían ciertas ideologías con él evitaban pronunciarse, temiendo que cualquier muestra de apoyo los arrastrara a la misma tormenta. Se convirtió en un paria, alguien cuya reputación estaba manchada de una forma que parecía irreparable. Las puertas comenzaron a cerrarse una por una. Al intentar buscar un nuevo empleo, se dio cuenta de que las empresas ya sabían quién era. Su nombre estaba marcado, y nadie quería asociarse con alguien que había protagonizado un escándalo viral. Le dijeron que su presencia sería una distracción para los empleados, un riesgo para la imagen corporativa. Poco a poco, las oportunidades se desvanecieron y su estabilidad económica comenzó a desmoronarse aún más. Mientras tanto, su esposa seguía adelante con su vida. No tardó en recibir apoyo de muchas personas que admiraban su valentía al tomar la decisión de alejarse de alguien con valores tan destructivos. Se convirtió en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres que habían estado en relaciones con personas que escondían facetas oscuras. Su historia se compartió en blogs, entrevistas y programas de televisión, haciendo que su esposo se sintiera aún más hundido en su miseria. En su desesperación, intentó limpiar su imagen con una disculpa pública. Creó un video donde intentaba justificarse, alegando que había sido un error, un momento de debilidad, que no era realmente una persona racista. Sin embargo, nadie creyó en sus palabras. Sus expresiones forzadas y su tono artificial solo hicieron que la gente lo atacara aún más. Los comentarios se llenaron de críticas, burlas y desconfianza. El daño ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. Poco después, los medios encontraron más información sobre su pasado. Historias de antiguos compañeros de trabajo y conocidos comenzaron a salir a la luz. Relatos de actitudes hostiles, comentarios inapropiados y situaciones que antes pasaban desapercibidas, ahora cobraban un nuevo significado. No era un caso aislado. Su comportamiento siempre había estado ahí, solo que antes nadie le había prestado suficiente atención. La gente empezó a preguntarse cómo había logrado ocultar su verdadero carácter durante tanto tiempo. Su esposa, al ver su intento de disculpa, no sintió ni un ápice de compasión. Conocía demasiado bien a la persona que una vez amó y sabía que no se trataba de un error espontáneo. Él simplemente había sido expuesto. No era alguien que había aprendido una lección, sino alguien que lamentaba haber sido atrapado. Se sintió aliviada de haber tomado la decisión correcta y siguió adelante sin mirar atrás. Poco a poco, su vida se convirtió en un infierno. No podía salir sin sentir las miradas de desprecio. No podía entrar a un café sin escuchar murmullos a su alrededor. En un intento desesperado de escapar de la situación, decidió mudarse a otra ciudad, pensando que un cambio de ambiente lo ayudaría a comenzar de nuevo. Pero el Internet no olvida.
No importaba a dónde fuera, siempre había alguien que recordaba su rostro y lo señalaba como el hombre que se había vuelto viral por sus actos vergonzosos. Las noches se hicieron largas. El insomnio se convirtió en su rutina. Las preocupaciones financieras lo consumían y el sentimiento de rechazo lo perseguía a donde fuera. Su esposa y sus hijos seguían adelante sin él, y por más que intentara aferrarse a la idea de recuperar lo que había perdido, en el fondo, sabía que nunca volvería a ser parte de sus vidas. Estaba atrapado en su propio castigo, uno que él mismo había construido con cada palabra llena de odio que había pronunciado aquel día en el parque. Y justo cuando pensó que no podía caer más bajo, ocurrió algo que terminó por sellar su destino de la peor manera posible. El golpe final llegó cuando su banco le notificó que su cuenta estaba prácticamente vacía. Había intentado mantenerse a flote con los ahorros que aún tenía, pero con los rechazos constantes en las entrevistas de trabajo y la dificultad de encontrar nuevas oportunidades, el dinero se agotó más rápido de lo que esperaba. La desesperación lo llevó a buscar ayuda en familiares con los que había perdido el contacto, pero todos, de una forma u otra, encontraron excusas para no involucrarse en su situación. No querían mancharse con su escándalo, no querían cargar con el peso de su caída. El aislamiento lo golpeó como una ola incontrolable. Cada rincón de su nueva ciudad le recordaba que ya no tenía un lugar en ninguna parte. La gente lo reconocía. Algunos lo miraban con desprecio, otros con burla, pero la mayoría simplemente lo ignoraba. Se había convertido en un fantasma dentro de una sociedad que no tenía intención de perdonarlo. Los días pasaban lentos, monótonos, sin rumbo. Su rutina se reducía a deambular sin dirección, evitando cualquier tipo de interacción que pudiera traerle más humillación. Su situación se volvió aún más asfixiante cuando se dio cuenta de que su exesposa había encontrado un nuevo amor. No tardó en enterarse, ya que en las redes sociales la gente lo mencionaba constantemente. Comentaban lo feliz que se veía ella, lo afortunada que era por haber salido de una relación con alguien como él. Las fotos de su exesposa sonriendo, disfrutando de la vida, eran como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Intentó ignorarlo, pero cada vez que encendía su teléfono, la imagen de ella y su nueva pareja aparecía frente a él como una maldición inevitable. En un arrebato de furia y frustración intentó contactar a su exesposa. Marcó su número varias veces, pero las llamadas no eran respondidas. Cuando finalmente decidió escribirle un mensaje, la respuesta fue fría y directa. No me busques más. Sigue con tu vida, si es que te queda algo de ella. Fue entonces cuando comprendió que no solo había perdido a su familia, sino que también había perdido cualquier posibilidad de redención con ellos. Su historia con ella había terminado, y no había vuelta atrás. Su desesperación lo llevó a tomar decisiones cada vez más erráticas. Intentó limpiar su imagen en Internet, contratando servicios que prometían borrar su nombre de los motores de búsqueda, pero no funcionó. Cada vez que su nombre era escrito en la barra de búsqueda, lo primero que aparecía eran artículos, videos y comentarios sobre su escándalo. No había forma de borrar su pasado. No había forma de escapar de la sombra de su propia vergüenza. A medida que los días pasaban, comenzó a notar que su salud también se deterioraba. El estrés constante, la falta de sueño y la angustia emocional cobraban factura. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre diferente, alguien irreconocible, con ojeras profundas y una expresión vacía. Sus hábitos alimenticios se volvieron caóticos, su cuerpo se debilitó y su ánimo tocó fondo. No tenía motivación para hacer nada, no tenía fuerzas para intentar seguir adelante. Uno de los pocos momentos en los que se obligó a salir de su departamento fue cuando se cruzó con un antiguo compañero de trabajo en la calle. Por un instante, pensó en acercarse a él, pedirle ayuda, explicarle su situación. Pero cuando intentó llamarlo por su nombre, el hombre solo lo miró con incomodidad y siguió caminando sin responder. Aquella indiferencia fue la confirmación de lo que ya sabía. Nadie quería estar cerca de él.
Nadie quería darle una segunda oportunidad. Las noches eran las peores. Solo, en su departamento oscuro y desordenado, la culpa y la vergüenza lo consumían. No podía dejar de pensar en el momento exacto en el que todo cambió, en el insulto que salió de su boca aquel día en el parque. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera actuado diferente, si hubiera mantenido la calma, si simplemente se hubiera alejado. Pero ya era demasiado tarde para los ¿qué habría pasado? La realidad era irreversible. Un día, mientras revisaba sus redes sociales por inercia, encontró un mensaje inesperado. No era de un extraño insultándolo, ni de un medio de comunicación reviviendo su historia. Era un mensaje de alguien que había pasado por algo similar, alguien que había sido cancelado por un escándalo viral y había logrado reconstruir su vida. No es fácil, decía el mensaje, pero aún puedes cambiar tu historia. Si realmente lo deseas, empieza desde cero, lejos de todo lo que fuiste antes. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. No sabía si realmente tenía la fuerza para hacerlo, no sabía si la sociedad alguna vez lo perdonaría. Pero si había alguien que había logrado salir de un agujero como el suyo, tal vez, solo tal vez, él también podría intentarlo. La idea de empezar de cero parecía imposible al principio. ¿Cómo iba a reconstruir su vida si todo el mundo lo conocía por su peor momento? Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que quedarse donde estaba solo significaba seguir cayendo. Así que un día tomó una decisión: desaparecer. No en el sentido trágico, sino literalmente. Dejó su departamento, cerró sus cuentas en redes sociales, vendió lo poco que tenía de valor y tomó un autobús a una ciudad donde nadie lo reconocería. Era un salto al vacío, pero, en su estado, no había mucho que perder. Los primeros días en su nueva ciudad fueron extraños. Caminar por la calle sin sentir las miradas de desprecio era un alivio, pero también un recordatorio de que, en esta nueva vida, no era nadie. Nadie lo odiaba, pero tampoco nadie se preocupaba por él. No tenía amigos, no tenía apoyo, solo tenía la ropa que llevaba puesta y unas pocas pertenencias en su mochila. La primera noche durmió en un hostal barato, preguntándose si realmente podría hacer esto o si solo estaba alargando lo inevitable. Conseguir trabajo fue mucho más difícil de lo que pensaba. No podía usar su nombre real sin que alguien eventualmente lo relacionara con el escándalo, así que empezó a buscar empleos que no requirieran demasiada verificación. Terminó en una pequeña cafetería como ayudante de cocina. Era un trabajo humilde, mal pagado y agotador, pero al menos le daba algo con qué subsistir. Nadie en la cocina le preguntó sobre su pasado. Nadie sospechaba quién era realmente. Por primera vez en meses, pudo respirar. Sin embargo, vivir con una identidad falsa era un peso constante en su mente. Temía que en cualquier momento alguien descubriera la verdad, que su jefe viera un video sobre él o que un cliente lo reconociera y llamara a la policía por simple odio. Cada vez que escuchaba a alguien reírse a lo lejos, su mente saltaba a la conclusión de que se estaban burlando de él. Cada vez que alguien lo miraba fijamente, sentía que estaba a segundos de ser desenmascarado. La paranoia se convirtió en su sombra. El primer golpe a su intento de nueva vida llegó cuando un cliente de la cafetería sacó su teléfono y comenzó a grabar a alguien en el local. No estaba apuntando hacia él, pero el simple hecho de ver una cámara encendida lo hizo entrar en pánico. Se encerró en el baño con las manos temblando, revisando desesperadamente su rostro en el espejo. ¿Podía alguien reconocerlo aún después de haberse dejado crecer la barba y cambiar su peinado? No quiso arriesgarse. Esa misma noche, dejó el trabajo sin avisar y se marchó a otro barrio, buscando un lugar aún más discreto. A medida que pasaban los meses, su identidad pasada parecía desvanecerse poco a poco. Ya no saltaba al ver un teléfono apuntando en su dirección. Ya no pasaba horas revisando si su nombre aún circulaba en internet. No es que estuviera completamente libre de su pasado, pero al menos había aprendido a vivir con el miedo sin dejar que lo consumiera. Trabajó en varios empleos temporales, desde lavaplatos hasta ayudante de almacén, siempre manteniendo un perfil bajo,
siempre asegurándose de no llamar la atención. Un día, mientras revisaba las redes desde un cibercafé, algo lo hizo detenerse. Alguien había publicado una nueva versión de su video viral, pero esta vez, los comentarios no eran los mismos de antes. En lugar de odio puro, algunos usuarios comenzaban a cuestionar si realmente merecía ser destruido de por vida por un solo error. No estoy justificando lo que hizo, decía un comentario con miles de likes, pero ¿qué ganamos arruinándole la vida para siempre? Era la primera vez que veía una opinión así, y algo en su interior se movió. Se preguntó si realmente había alguna forma de recuperar algo de lo que perdió. No la fama ni el prestigio, sino su dignidad. Pensó en escribir una carta pública, en pedir disculpas de una manera sincera y sin esperar nada a cambio. Pero, ¿alguien la leería? ¿Alguien lo creería? ¿O simplemente lo verían como otro intento de limpiar su imagen? No lo sabía, y el miedo al rechazo lo paralizaba. Después de todo lo que había pasado, aún no estaba seguro de si el mundo estaba listo para darle otra oportunidad. La vida en la sombra comenzaba a pesarle. Por más que intentara convencerse de que estaba bien siendo un desconocido, algo dentro de él anhelaba más. No quería volver a ser famoso, pero tampoco quería pasar el resto de sus días ocultándose, como un criminal. ¿Era posible encontrar un punto intermedio? ¿Era posible demostrar que había cambiado sin que lo destrozaran en el intento? Estas preguntas lo atormentaban cada noche, mientras miraba el techo de su pequeño cuarto alquilado, sin encontrar respuestas. Lo único que sabía con certeza era que su historia aún no había terminado. Había sobrevivido al peor momento de su vida, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Encontrar su redención no iba a ser fácil, y quizá nunca fuera completamente aceptado otra vez. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una pequeña posibilidad de intentarlo, y esa sola posibilidad era suficiente para seguir adelante, aunque aún no supiera exactamente hacia dónde. Pasaron semanas desde que vio aquel comentario en redes sociales. Aunque parecía insignificante comparado con los miles de mensajes de odio que había recibido, algo en él se quedó grabado en su mente. Por primera vez, alguien cuestionaba si merecía ser enterrado vivo bajo el peso de su error. Esa pequeña chispa de duda se convirtió en un eco persistente en su cabeza. ¿Y si existía una forma de reconstruir su vida? ¿Y si podía hacer algo para demostrar que no era el mismo hombre que todos vieron en ese video? Pero para hacerlo, necesitaba salir de las sombras, y esa idea aún lo aterrorizaba. El miedo seguía siendo su compañero constante. Cada vez que caminaba por la calle, tenía la sensación de que alguien lo reconocería. A pesar del cambio de look, a pesar de haber desaparecido por meses, sentía que su rostro aún estaba grabado en la memoria colectiva. Evitaba cualquier interacción prolongada. Hablaba lo mínimo necesario y nunca establecía relaciones con nadie. Sin embargo, en 1900, su interior, esa soledad comenzaba a asfixiarlo. Era un fantasma en una ciudad donde nadie lo conocía, y aunque eso le había servido para sobrevivir, no podía seguir huyendo para siempre. Una tarde, mientras caminaba por un mercado local, vio algo que lo dejó helado. Una pantalla en la entrada de una tienda transmitía un reportaje sobre los efectos de la cultura de la cancelación. De repente, su propio rostro apareció en pantalla. Era una imagen antigua, sacada del infame video, congelada en el momento exacto en que había dicho esas palabras que lo condenaron. Se quedó inmóvil, sintiendo que la sangre le abandonaba el cuerpo. Giró la cabeza rápidamente, esperando que alguien más lo estuviera mirando. Nadie lo había notado, pero él sí, y ese simple instante le recordó que su pasado aún no había muerto. Durante los días siguientes, la ansiedad lo devoró. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Si su historia aún se discutía, significaba que aún había gente que lo recordaba, y si aún lo recordaban, significaba que la posibilidad de que lo encontraran todavía era real. Su instinto le decía que empacara sus pocas pertenencias y se marchara otra vez,
pero otra parte de él estaba cansada de huir. ¿Cuánto más podía seguir corriendo? ¿Cuánto más podía esconderse antes de aceptar que el mundo nunca lo iba a olvidar? El conflicto interno lo llevó a hacer algo que nunca creyó posible: buscar ayuda. Hasta ese momento, había creído que estaba completamente solo, que nadie lo querría escuchar, que todos lo veían como un monstruo. Pero después de meses de aislamiento, empezó a preguntarse si de verdad no había nadie en el mundo dispuesto a escuchar su versión de los hechos. Con miedo y sin saber por dónde empezar, contactó a un terapeuta en línea bajo un nombre falso. Solo quería probar. Solo quería ver si hablar con alguien podría ayudarlo a salir del abismo en el que se encontraba. Las primeras sesiones fueron difíciles. No podía contar toda la verdad sin revelar quién era, así que hablaba en términos vagos. Decía que había cometido un error del que se arrepentía, que el mundo lo había castigado sin piedad, que no veía una salida. El terapeuta le escuchaba con paciencia, sin juzgarlo, y eso en sí mismo era una experiencia nueva para él. Pero aún no podía sacarse de la cabeza la idea de que, si el terapeuta supiera realmente quién era, todo cambiaría. Aún tenía miedo de que, en el fondo, no hubiera ninguna redención posible para él. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de algo que nunca había considerado antes. El problema no era solo el mundo que lo había cancelado, sino él mismo. No podía seguir viviendo con miedo. No podía seguir viendo cada sombra como una amenaza. Si quería realmente encontrar un camino de regreso, tenía que empezar a enfrentarse a su propio reflejo. Eso significaba asumir lo que había hecho, aceptar su responsabilidad y, sobre todo, decidir qué clase de persona quería ser en adelante. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Sería suficiente? Mientras intentaba resolver su vida, descubrió que su esposa había pedido el divorcio, oficialmente. Había tratado de no pensar en ella, de convencerme de que no tenía derecho a buscarla después de todo lo que había pasado. Pero al leer el documento, sintió algo quebrarse dentro de él. Lo había perdido todo: su hogar, su reputación, y ahora también a la mujer con la que había compartido su vida. Firmó los papeles sin pensarlo demasiado, pero esa noche, por primera vez en meses, lloró. No por la cancelación, no por el odio en internet, sino por la certeza de que nunca podría recuperar lo que perdió. El divorcio lo obligó a enfrentar la realidad de que su antigua vida estaba oficialmente muerta. Ya no podía seguir fantaseando con que, algún día, todo volvería a ser como antes. No había un antes al que regresar. Lo único que le quedaba era decidir qué haría con el futuro. Miró el papel firmado durante largos minutos y por primera vez sintió que tal vez la única forma de avanzar era dejar de buscar perdón y empezar a construir algo nuevo desde cero. Pero para hacerlo, tendría que enfrentar el mundo de nuevo y aún no estaba seguro de estar listo. El miedo seguía ahí, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sabía que no podía seguir corriendo. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero también sabía que quedarse atrapado en la culpa no lo llevaría a ninguna parte. Tal vez no había una respuesta fácil. Tal vez nunca podría convencer a todos de que había cambiado, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a intentarlo. El siguiente paso, sin embargo, sería el más difícil de todos. Tomar la decisión de dejar atrás el miedo fue una cosa, pero llevarla a cabo era otra completamente diferente. Durante días, se sentó frente a su computadora, intentando escribir algo, cualquier cosa, que lo ayudara a reconstruir su imagen. Pensó en hacer una disculpa pública, en explicar su versión de los hechos, en defenderse, pero cada opción le parecía peor que la anterior. Sabía que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. Sabía que, para muchos, su nombre estaba manchado de forma permanente. Sin embargo, en el fondo, había una pequeña voz que le susurraba que no podía seguir ocultándose. Finalmente, decidió dar un primer paso, aunque fuera pequeño. Abrió una cuenta en redes sociales bajo un seudónimo y comenzó a interactuar con publicaciones de temas que le interesaban.
No comentaba nada sobre su pasado, no daba señales de quién era realmente. Solo observaba, leía, analizaba cómo la gente reaccionaba ante temas de justicia social, cultura de la cancelación y segundas oportunidades. A veces, se atrevía a dejar un comentario anónimo, pero siempre con el temor de que alguien pudiera reconocer su estilo de escribir, su forma de hablar. Era un riesgo mínimo, pero aún así, lo hacía sudar frío. Una noche, se encontró con un foro donde personas que habían sido canceladas compartían sus experiencias. Algunos hablaban de cómo sus vidas habían sido destruidas, otros de cómo lograron recuperarse. Hubo una historia en particular que lo dejó pensando. Un hombre que, tras años de ser rechazado por la sociedad, decidió empezar a hacer trabajo comunitario sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, la gente dejó de verlo como un villano y comenzó a reconocerlo por las cosas buenas que hacía en el presente. Aquello despertó algo en él. ¿Podría ser esa la clave? ¿Podría redimirse a través de acciones, no de palabras? Movido por esa idea, empezó a investigar organizaciones de voluntariado en su ciudad. No podía simplemente aparecer y ofrecer ayuda sin levantar sospechas, así que buscó lugares donde no hicieran demasiadas preguntas. Encontró un refugio de animales que necesitaba voluntarios para limpiar y alimentar a los perros rescatados. Era un trabajo simple, pero era un comienzo. Se presentó como un hombre desempleado buscando una forma de ocupar su tiempo, y para su sorpresa, lo aceptaron sin problema. Nadie le preguntó su nombre completo, nadie revisó su historial. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser solo una persona más. Los primeros días en el refugio fueron extraños. Había olvidado lo que era estar rodeado de personas sin sentir que lo estaban juzgando. Se obligó a mantenerse en silencio, a no destacar, a limitarse a hacer su trabajo y marcharse. Sin embargo, con el tiempo, empezó a sentirse más cómodo. Los perros no le pedían explicaciones, no lo miraban con desprecio, solo buscaban cariño y atención. Y poco a poco, los otros voluntarios comenzaron a hablarle, a incluirlo en conversaciones, a preguntarle cosas sobre su vida. Mintió en algunas respuestas, evitó detalles comprometedores, pero aún así, fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que pertenecía a algún lugar. A medida que pasaban las semanas, el voluntariado dejó de ser solo una forma de distraerse y se convirtió en algo que realmente disfrutaba. Descubrió que ayudar a los animales le daba un propósito, algo que había perdido desde el día en que su vida se desmoronó. Pero también sabía que esto no era suficiente. No podía esconderse para siempre detrás de un seudónimo o de un refugio de animales. Si realmente quería dejar el pasado atrás, en algún momento tendría que enfrentarlo, y ese momento estaba cada vez más cerca. El verdadero desafío llegó un día en el que, sin darse cuenta, apareció en una foto del refugio que alguien subió a internet. No era una imagen enfocada en él, pero estaba ahí, en el fondo, visible, para cualquiera que lo reconociera. Cuando la vio, sintió el mismo pánico que lo había perseguido desde el inicio. Su primera reacción fue desaparecer de inmediato, dejar de ir al refugio, borrar cualquier rastro de su existencia. Pero entonces, recordó lo que había aprendido en los últimos meses. Si seguía huyendo, nunca dejaría de ser un fugitivo. Decidió arriesgarse. Siguió yendo al refugio. Siguió interactuando con la gente, pero con una alerta constante en su mente. Si alguien lo reconocía, tendría que enfrentar las consecuencias. Pasaron días, luego semanas, y nada sucedió. Nadie lo señaló, nadie lo enfrentó, nadie lo llamó por su nombre verdadero. Por primera vez, sintió que quizás el mundo realmente había seguido adelante, pero la pregunta seguía ahí. ¿Hasta cuándo podría seguir viviendo en esta burbuja? Antes de que la realidad lo alcanzara, entonces ocurrió lo inevitable. Un día, mientras trabajaba en el refugio, notó que una mujer lo miraba fijamente. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa, luego al reconocimiento. Su corazón se detuvo. La mujer sacó su teléfono y tomó una foto. Él no dijo nada, no se movió, solo esperó.
Sabía lo que vendría después. Sabía que esa imagen iba a terminar en Internet, que las personas lo descubrirían, que su frágil intento de redención estaba a punto de ser puesto a prueba. Pero en lugar de correr, en lugar de esconderse, tomó una decisión. Esta vez, enfrentaría lo que viniera. La foto circuló más rápido de lo que él había imaginado. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer mensajes en redes sociales, primero de personas que dudaban si realmente era él, luego de quienes lo confirmaban con capturas de antiguas publicaciones. No tardó mucho en convertirse en tema de conversación en foros y grupos de debate. ¿Merece una segunda oportunidad? ¿El perdón es posible para alguien como él? ¿O simplemente está ocultándose mientras espera que todo se olvide? Las opiniones estaban divididas, pero lo que realmente le preocupaba no eran las palabras de extraños, sino las consecuencias inmediatas en su vida real. Al día siguiente, cuando llegó al refugio, notó el ambiente extraño. Los otros voluntarios lo miraban de reojo, susurraban entre ellos. La mujer que había tomado la foto no estaba allí, pero su presencia aún se sentía en la tensión del lugar. No tardó en ser llamado por la coordinadora del refugio, una mujer mayor de voz calmada pero mirada firme. Lo invitó a sentarse en su oficina y con un suspiro pesado, colocó el teléfono sobre la mesa, mostrando la imagen que ya había visto circular por internet. ¿Tienes algo que decir?, preguntó sin levantar la voz. Él no intentó justificarse, no buscó excusas. Sabía que cualquier intento de defensa podía sonar vacío, así que optó por la verdad. Le contó su versión, sin adornos ni dramatismos. No intentó convencerla de que era inocente, ni de que todo había sido un malentendido. Admitió sus errores. Habló de cómo había intentado reconstruir su vida, de cómo el voluntariado le había dado un propósito. La coordinadora lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Cuando terminó, hubo un largo silencio antes de que ella finalmente hablara. «Voy a ser honesta contigo», dijo, entrelazando las manos sobre el escritorio. «No sé si creo en las segundas oportunidades para todos, pero también creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Aquí no buscamos héroes ni mártires, solo gente que quiera ayudar. No voy a tomar una decisión precipitada, pero esto no depende solo de mí. Hablaré con el equipo y veremos qué hacemos». Fue una respuesta mejor de lo que esperaba, pero eso no significaba que estaba a salvo. La decisión ahora estaba en manos de personas que, en su mayoría, ni siquiera lo conocían más allá de los rumores. Las siguientes horas fueron insoportables. Los voluntarios debatieron entre ellos, algunos a su favor, otros en contra. Hubo quienes argumentaron que su presencia podía traer problemas al refugio, atraer atención negativa. Otros insistieron en que lo habían visto trabajar duro, que no era justo juzgarlo solo por su pasado. Pero la realidad era que la decisión no podía alargarse demasiado. El refugio no podía darse el lujo de tener una controversia pública. Al final del día, la coordinadora lo llamó de nuevo a su oficina para darle la respuesta. No le pidió que se fuera, pero tampoco le dio su total confianza. «Puedes seguir aquí», le dijo, «pero bajo ciertas condiciones. No queremos publicidad, no queremos problemas. Si esto se sale de control no podremos seguir apoyándote». Fue un acuerdo frágil, pero era más de lo que había esperado. Asintió sin discutir, agradeciendo la oportunidad. Pero sabía que no todos estarían contentos con esa decisión. Notó cómo algunos voluntarios seguían evitando hablar con él, como las miradas de desconfianza aún estaban presentes. A pesar de todo, decidió continuar con su rutina. Cada día llegaba temprano, hacía su trabajo en silencio, intentaba demostrar con acciones lo que las palabras no podían arreglar. Con el tiempo, algunos comenzaron a relajarse a su alrededor, aunque la tensión nunca desapareció por completo. Pero su mayor preocupación no estaba dentro del refugio, sino fuera de él. Internet no había olvidado, y las discusiones seguían creciendo. Algunos periodistas ya empezaban a investigar su paradero, y no pasaría mucho tiempo antes de que alguien apareciera con una cámara para buscar una declaración.
Y entonces, el golpe final llegó. Una noche, mientras revisaba su teléfono, encontró un mensaje anónimo. No era una amenaza, ni un insulto, sino algo peor. Una advertencia. Sé quién eres y sé dónde estás. Pronto todos lo sabrán también. El pánico volvió a apoderarse de él. Miró a su alrededor como si alguien estuviera observándolo en ese mismo instante. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Alguien del refugio? ¿Un desconocido en internet? No tenía forma de saberlo. Solo tenía claro una cosa: su tiempo se estaba acabando. Había creído ingenuamente que podía rehacer su vida en las sombras, que con suficiente esfuerzo podría enterrar el pasado. Pero la realidad era que nunca dejaría de ser perseguido por sus errores. Podía intentar ignorarlo, podía seguir adelante como si nada, pero tarde o temprano todo volvería a alcanzarlo. Y ahora, la pregunta era inevitable. ¿Qué haría cuando eso pasara? Sabía que no podía seguir huyendo para siempre, pero también sabía que enfrentar la verdad significaba arriesgarse a perderlo todo una vez más. Miró el mensaje en su teléfono una última vez antes de apagar la pantalla. Respiró hondo, tratando de calmar su mente. Quizás aún tenía una oportunidad de cambiar su destino, pero el reloj estaba corriendo en su contra. La noche siguiente fue la peor en mucho tiempo. Apenas logró dormir. Su mente estaba atrapada en una espiral de paranoia e incertidumbre. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Sería solo una advertencia o una amenaza real? Cada sombra en la habitación parecía moverse. Cada ruido en la calle lo hacía sobresaltarse. Pensó en ignorarlo, en fingir que no le importaba. Pero la verdad era que sí le importaba. No podía darse el lujo de seguir adelante como si nada. El pasado estaba golpeando su puerta, y esta vez no parecía que fuera a desaparecer tan fácilmente. La mañana siguiente, llegó al refugio más temprano de lo habitual. Necesitaba despejar su mente, concentrarse en algo tangible. Pero al cruzar la puerta, sintió que algo estaba fuera de lugar. El murmullo de los voluntarios parecía distinto, más bajo, más tenso. Caminó por el pasillo y notó que algunos se apartaban sutilmente, como si quisieran evitar cruzar miradas con él. Sus sospechas se confirmaron cuando encontró a la coordinadora, esperándolo en la oficina, con una expresión de evidente preocupación. Sobre su escritorio había una hoja impresa. Al acercarse, sintió un nudo en el estómago. Era una captura de pantalla de una publicación reciente en redes sociales. Su foto, acompañada de un texto que lo exponía por completo. «Este hombre no merece estar cerca de ninguna comunidad vulnerable», decía el mensaje. Abajo, cientos de comentarios, muchos llenos de odio, otros pidiendo que fuera expulsado del refugio. Había intentado escapar de su pasado, pero la realidad era que la gente no olvidaba. La coordinadora lo miró con una mezcla de compasión y frustración. «Esto se está saliendo de control», dijo, con un tono más severo de lo habitual. «Sé que intentaste empezar de nuevo, pero ahora estamos en el centro de una tormenta mediática. Los donadores están preocupados, algunos voluntarios no se sienten cómodos. No puedo ignorarlo». Sus palabras eran directas, sin rodeos. Era el tipo de conversación que había temido desde el primer día, y en el fondo, ya sabía cómo terminaría. «No voy a pedirte que te vayas todavía», continuó ella con un suspiro pesado. «Pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Va a seguir escalando esto? ¿Alguien más está detrás de ti? Porque si nos arrastras contigo, no tendré otra opción». No tenía una respuesta clara. No sabía si el acoso en redes crecería, si alguien intentaría algo más allá de los mensajes anónimos. Pero sí sabía que, aunque se quedara en silencio, el problema no desaparecería por sí solo. Era solo cuestión de tiempo, hasta que las cosas se volvieran insostenibles. Salió de la oficina con la cabeza baja, sintiendo todas las miradas sobre él. El refugio, que hasta hace poco había sido su única fuente de paz, ahora se estaba convirtiendo en un lugar hostil. La gente susurraba, algunos lo evitaban por completo,
Otros ni siquiera intentaban disimular su incomodidad. Él debería irse, escuchó murmurar a alguien mientras pasaba. No podía culparlos. Era una carga para ellos, un problema que no habían pedido, pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, en su pequeño apartamento, pasó horas revisando los comentarios en internet. Había amenazas, burlas, gente asegurando que lo seguirían hasta que pagara por lo que hizo. Intentó convencerse de que eran solo palabras, que nadie realmente actuaría en su contra, pero entonces vio algo que lo heló por completo. Una foto de la entrada del refugio, tomada hacía pocas horas. El mensaje debajo era claro: sabemos dónde estás. El miedo se transformó en una decisión. No podía quedarse allí. No podía seguir arrastrando a otras personas en su desgracia. Aunque la coordinadora aún no le había pedido que se fuera, él sabía que era solo cuestión de tiempo. Tenía que actuar antes de que alguien más lo hiciera por él. Empezó a empacar algunas cosas, sin saber exactamente hacia dónde ir. Solo tenía claro que no podía seguir allí. Si se quedaba, no solo se destruiría a sí mismo, sino que pondría en riesgo a todos los que lo habían apoyado. Antes de dormir, revisó su teléfono una última vez. Otro mensaje anónimo. Esta vez, solo una palabra: corre. No necesitaba más señales. Sabía que el reloj estaba corriendo y su tiempo en ese lugar se había agotado. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿A dónde ir? No tenía familia que lo recibiera. No tenía amigos en quienes confiar. Solo sabía una cosa con certeza: no importaba a dónde fuera, su pasado siempre lo seguiría. Se acostó, pero no pudo cerrar los ojos. En la oscuridad de su habitación, se dio cuenta de que esta vez no había escapatoria. Podía cambiar de ciudad, de identidad, de vida, pero el juicio del mundo nunca desaparecería. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había sentido en años: resignación. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, una sensación de vacío comenzó a tomar conta de él. El silencio en su apartamento era pesado, opresivo. Miró la caja en la que guardaba lo esencial para continuar su vida, pero algo dentro de él se sentía atrapado. Nunca pensó que terminaría así, con su pasado persiguiéndolo a cada paso. Todos esos momentos que intentó borrar, esos errores que pensaba que podría esconder, ahora salían a la luz de la manera más cruel posible. Lo único que quedaba ahora era la incertidumbre del siguiente paso, la angustia de no saber si lo que había hecho sería suficiente para cerrar ese capítulo oscuro de su vida. El teléfono vibró nuevamente, esta vez con una notificación de la red social. Un nuevo mensaje, anónimo, se leía en la pantalla. ¿Dónde estás? Lo sabremos pronto. Ya no era solo una amenaza vacía, era una señal de que estaban siguiéndolo, observando cada uno de sus movimientos. Algo dentro de él se quebró, como si la presión de estar constantemente bajo vigilancia lo estuviera consumiendo. Había perdido el control, y lo peor era que no sabía cómo recuperarlo. Intentó bloquear el número, cambiar su configuración de privacidad, pero sabía que esto solo retrasaría lo inevitable. Su nombre ya estaba en boca de todos, y no había manera de borrar lo que se había dicho sobre él. Paseó por su apartamento, sus ojos recorriendo las paredes blancas, vacías, que alguna vez pensó que serían el refugio de una nueva vida. Ahora eran solo un recordatorio de lo que había perdido. Mientras recogía sus últimas pertenencias, las dudas lo atacaban. ¿Debería huir de la ciudad? ¿O sería aún peor? Las redes sociales ya lo habían marcado, y no importaba a dónde fuera, siempre quedaría esa sombra detrás de él. Los recuerdos de lo que hizo nunca lo abandonarían, y eso lo aterraba más que cualquier amenaza. La decisión de marcharse ya no era solo una cuestión de escapar. Sabía que su vida no podía continuar bajo la constante amenaza del desprecio público. No quería ser el centro de atención por su pasado, pero también entendía que no podía seguir viviendo como un espectro, acechado por el juicio de los demás. Mientras pensaba en cómo lograr una huida discreta, se dio cuenta de que cualquier intento de rehacer su vida sería una mentira.
Nadie podía escapar del peso de lo que había hecho. La hora avanzaba, y con cada minuto que pasaba, sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Tomó su celular, contemplando las opciones que tenía. Intentó recordar algún lugar en el que pudiera refugiarse, algún amigo del pasado que pudiera ofrecerle un poco de paz. Pero la verdad era que no quedaba nada. Los pocos contactos que tenía en su teléfono ya no respondían a sus mensajes. Sabían que había algo oscuro detrás de él, y ahora todos preferían mantener distancia. Decidió salir a caminar, con la esperanza de despejar su mente, aunque en el fondo sabía que no había dónde ir. La ciudad parecía estar tan distante, tan ajena a su dolor. Las calles estaban llenas de vida, pero él no podía dejar de sentirse como un extraño entre la multitud. Mientras caminaba, las imágenes de las redes sociales se apoderaban de su mente. Veía su rostro expuesto, las críticas, los comentarios llenos de odio que ya no podía borrar. No importaba cuántos pasos diera, el peso de esa condena lo perseguía. Esa tarde, al llegar a una pequeña plaza, se sentó en un banco y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había perdido. La gente pasaba a su alrededor. Algunos lo miraban de reojo, otros simplemente no lo veían. Se dio cuenta de que, en cierto modo, la indiferencia de los demás era lo peor. El desprecio era más doloroso que cualquier palabra. En su mente, revivió ese día, esa conversación que lo había llevado a este punto. No podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Las horas pasaron y ya era noche. Decidió regresar a su apartamento, pero algo lo detuvo antes de entrar. Frente a la puerta de su edificio, un coche estaba estacionado. Al principio, pensó que era solo otra coincidencia, pero al acercarse, vio que las luces estaban encendidas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que alguien lo estaba esperando. ¿Era otra amenaza? ¿O una oportunidad de redención? Sin pensarlo demasiado, se acercó al vehículo y con el estómago en un nudo, tocó la ventana. El conductor bajó la ventanilla y allí estaba ella, la última persona con la que pensaba encontrarse en ese momento. Su esposa. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y compasión. «Te estaba buscando», dijo con voz baja. No era lo que él esperaba. El miedo a lo que podría suceder lo invadió, pero no pudo evitar sentir una ligera chispa de esperanza al verla allí. Sin decir una palabra más, ella lo invitó a entrar. No sabía qué esperar, pero había algo en su mirada que le decía que, al menos por ese momento, no estaba solo. Dentro del coche, el silencio era denso. Él no sabía cómo empezar la conversación, ni cómo explicarle lo que había sucedido. La única certeza que tenía era que todo había cambiado. Ella lo miró con el rostro tenso, y finalmente rompió el silencio. «No sé qué hacer contigo», dijo. Su voz sonaba rota, pero al mismo tiempo decidida. «No sé si debería creer en lo que estás diciendo, o si todo esto es solo una fachada para ocultar la verdad». Las palabras de ella fueron como un golpe directo a su pecho. Ya no tenía excusas, no podía defenderse. Todo lo que quedaba ahora era enfrentarse a las consecuencias. Se quedaron en silencio durante unos minutos, como si las palabras no pudieran capturar lo que realmente sentían. Era evidente que todo lo que él había intentado construir había desaparecido en un instante. Pero, mientras miraba su rostro, vio algo que lo sorprendió, un atisbo de compasión. Quizás aún había una posibilidad de enmendar lo que había hecho, o quizás ya era demasiado tarde. La conversación continuaba en el aire, pesada, llena de silencios que ninguno de los dos quería romper, pero sabían que tenían que hacerlo. Era el momento de enfrentar lo inevitable, de analizar lo que cada uno había pasado en este tiempo. La mujer lo miró fijamente, y sus ojos, que antes habían sido su refugio, ahora eran un mar de dudas y desconfianza. «¿Qué esperas de mí, de nosotros?», preguntó, con una voz quebrada que intentaba ocultar el dolor. Él, incapaz de dar una respuesta coherente, solo se quedó mirando al frente, pensando en cómo había llegado a este punto.
cómo había destruido la relación que tanto valoraba. El silencio que se instauró entre ellos no era el tipo de silencio cómodo de las parejas que se entienden, sino un silencio denso, lleno de reproches no expresados, de palabras no dichas, que flotaban como una niebla espesa. Él quería hablar, quería pedir disculpas, pero sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había hecho. Las disculpas eran simples palabras, y en ese momento, palabras vacías no eran suficientes. Lo que ella necesitaba, lo que él necesitaba, era algo más profundo, algo que solo el tiempo podría ofrecer. Finalmente, ella rompió el silencio de nuevo, esta vez con una pregunta que él ya había temido. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, mirando fijamente sus ojos, buscando una respuesta que no parecía tener. Esa pregunta, tan simple, era la clave de todo. Si él pudiera darle una respuesta, tal vez encontrarían una forma de reconstruir lo que se había perdido. Pero él no tenía una razón clara. No podía justificar lo injustificable. Solo había tomado malas decisiones, impulsivas, sin pensar en las consecuencias que tendrían en su vida y en la de los demás. El aire dentro del coche parecía volverse más pesado con cada palabra que se intercambiaba. Él podía sentir la tensión en su cuello, la presión en su pecho, como si fuera a explotar. Sabía que las palabras de ella no eran solo una pregunta, sino una súplica, una petición de que todo tuviera un sentido, que algo en esta historia pudiera tener una justificación. Pero la verdad era que él mismo no entendía por qué había llegado a ese punto. Fue la rabia, la frustración, la inseguridad que siempre lo había acompañado. Ninguna de esas respuestas parecía ser suficiente. A pesar de todo, no pudo evitar sentir un remolino de emociones dentro de él. Por un lado, la culpa lo consumía, y por otro, había algo que lo mantenía atrapado en la esperanza de que, tal vez, ella podría perdonarlo. Las palabras que nunca había dicho comenzaban a formarse en su mente, pero su boca se negaba a pronunciarlas. Decir "lo siento" ahora sonaba tan vacío, tan insuficiente. La culpa lo estaba ahogando, y sabía que solo había una forma de comenzar a sanar. Ser completamente honesto, incluso si eso significaba destruir aún más lo que quedaba de su relación. Ella lo observaba, esperando algo más que excusas, esperando una verdad profunda, algo que demostrara que él estaba dispuesto a cambiar, a hacer el esfuerzo por no repetir los mismos errores. Pero las palabras no llegaban, y la frustración de ambos aumentaba. El tiempo estaba corriendo, y ya no podían seguir viviendo en el limbo de la indecisión. Era necesario un punto final, una decisión. Seguirían juntos, y tratarían de reconstruir lo que se había roto, o cada uno tomaría su propio camino, dejando atrás el pasado. El coche se detuvo frente a su edificio, y por un momento, ninguno de los dos se movió. El tráfico a su alrededor seguía su curso sin interrupciones, como si nada hubiera sucedido, como si todo estuviera en su lugar. Pero dentro del vehículo, el mundo parecía haberse detenido. Cada palabra, cada gesto, tenía un peso inmenso, y la próxima acción que tomaran decidiría el futuro de ambos. Ella miró la puerta, y luego lo miró a él con una intensidad que solo una relación larga puede tener. No dijo nada, pero su mirada le decía todo. Ella necesitaba espacio para pensar, para tomar una decisión sin la presión del momento. Finalmente, se bajó del coche sin decir una palabra más. Ella se giró una última vez para mirarlo, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, también había una determinación en su rostro. «Necesito tiempo», fue lo único que dijo, antes de cerrar la puerta con suavidad, como si el mismo sonido de la puerta cerrándose fuera el cierre de un capítulo. Él se quedó allí, mirando cómo se alejaba, como si la escena fuera una película en cámara lenta. No podía moverse, no sabía qué hacer, solo podía ver cómo se desvanecía lo que quedaba de su vida. Durante horas, él permaneció en el coche, inmóvil, reflexionando sobre lo sucedido. Cada instante parecía repetirse una y otra vez en su mente.
La conversación, las preguntas, las respuestas no dadas. ¿Había hecho lo suficiente para salvar lo que tenía? ¿Podría alguna vez reparar el daño que había causado? Mientras observaba la calle vacía, una sensación de vacío lo invadió. No sabía si quería que todo terminara así, pero no podía negar que algo dentro de él había cambiado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidió regresar a su apartamento. Sabía que debía tomar responsabilidad por sus actos, pero también entendía que había algo más grande que eso: el futuro. ¿Lo encontraría junto a ella? ¿O el final de su relación era inevitable? Mientras subía las escaleras de su edificio, se dio cuenta de que la respuesta no estaba en sus manos. Todo lo que podía hacer era esperar y quizás demostrar que había aprendido de sus errores. Pero la espera sería la parte más difícil de todo. El tiempo pasó lentamente. Cada minuto en su apartamento era una agonía silenciosa. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido de sus propios pasos resonaba como un eco lejano. Había algo profundamente vacío en el ambiente. El lugar que antes compartieron estaba ahora impregnado de una calma inquietante, como si todo estuviera esperando una resolución que no llegaba. Se sentó en el sofá, su mente en un torbellino de pensamientos, pero sin saber cómo ordenarlos. El peso de sus errores lo oprimía en cada rincón de la habitación. Cada objeto que veía le recordaba momentos felices, momentos que ahora parecían tan lejanos. Se recostó y cerró los ojos, buscando algo de paz en medio de la tormenta interna que lo atormentaba. No podía dejar de pensar en ella, en su rostro, lleno de dolor y decepción. ¿Qué había hecho mal? No entendía cómo un solo comentario, un estallido impulsivo, había destrozado años de convivencia. La pregunta se repetía en su cabeza como un mantra. Intentó justificar su actitud, pero sabía que nada podía excusar lo que había sucedido. Nada podría borrar el daño que había causado con sus palabras y su actitud. La culpabilidad lo ahogaba, y cada intento de calmar su mente fracasaba. A veces, cuando el recuerdo de su esposa lo invadía, sentía que era demasiado tarde para rectificar. Podía regresar atrás y enmendar lo irremediable. Podía hacer que ella lo mirara, de nuevo sin esa sombra de desconfianza y resentimiento en sus ojos. Cada respuesta que encontraba a estas preguntas lo dejaba más perdido, como si cada paso hacia la reconciliación solo lo alejara más de ella. El día pasó sin noticias. Nadie lo llamó. Nadie le envió un mensaje. Y él ya no sabía qué hacer. Su teléfono estaba sobre la mesa, y cada vez que vibraba, su corazón se aceleraba, esperando que fuera ella, esperando que lo llamara, que hubiera reflexionado y decidiera darle otra oportunidad. Pero no sucedió. La pantalla solo mostraba mensajes de amigos, algunos preocupados por su bienestar, otros más interesados en cómo había pasado el día. Nadie mencionaba lo sucedido. Nadie mencionaba la situación que había devastado su vida en cuestión de horas. Fue entonces cuando decidió salir a caminar, sin rumbo fijo, como si al moverse pudiera encontrar alguna respuesta. Caminaba por las calles con la cabeza gacha, sumido en sus propios pensamientos. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si el mundo exterior siguiera su curso, ajeno al desastre que había causado. Las personas pasaban a su alrededor, completamente ajenas al caos interno que vivía. En ese momento, se dio cuenta de lo solo que se sentía. Solo, rodeado de gente, pero completamente aislado. No había vuelta atrás. No podía retroceder en 1900 el tiempo, pero aún había algo dentro de él que se negaba a rendirse. Pensó en llamarla, en enviarle un mensaje, pero sabía que no era el momento. ¿Cómo explicarle en un texto lo que sentía? ¿Cómo decirle que entendía el daño causado sin que pareciera una justificación? Tenía miedo de que, al contactarla, solo empeorara la situación. Y sin embargo, el vacío que sentía lo impulsaba a intentarlo. Estaba atrapado en una contradicción. Quería arreglar las cosas, pero no sabía cómo hacerlo sin perder más de lo que ya había perdido. De regreso a su apartamento,
Se sentó frente al espejo del baño. Miró su reflejo como si fuera un extraño, preguntándose cómo había llegado a este punto. La imagen frente a él parecía distante, como si no fuera la misma persona que había conocido a su esposa, la persona que había hecho promesas de amor y respeto. Se sentía incapaz de reconocer al hombre que veía en el espejo. Había una parte de él que quería asumir toda la responsabilidad por lo que había hecho, pero otra parte lo acusaba de haberlo arruinado todo de manera irreversible. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, su corazón saltó en su pecho. El mensaje era de un amigo cercano, pero no era lo que esperaba. El texto decía: sé que estás pasando por un mal momento, pero recuerda que siempre hay una forma de salir adelante. Tienes que ser fuerte ahora más que nunca. Era un mensaje de aliento, pero en su corazón sentía que ya nada podría salvarlo, ni siquiera él mismo. La noche cayó, y con ella, la desesperanza se apoderó de él. La falta de respuestas, la falta de una señal de su esposa, lo sumergió en la oscuridad. Lo único que quedaba era la incertidumbre y la angustia. Mientras la noche se hacía más profunda, la puerta de su apartamento se abrió con un leve crujido. No era su esposa, como había esperado. Era un par de amigos que habían venido a visitarlo. Se sentó con ellos, pero no podía concentrarse en lo que decían. Sus palabras sonaban lejanas, como si él estuviera en un sueño. No podía quitarse de la cabeza la idea de que todo lo que había hecho era irreversible. Había tomado decisiones apresuradas, había permitido que la rabia se apoderara de él, y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias. A pesar de estar rodeado de amigos, sentía una soledad abrumadora. Nadie podía entender lo que estaba viviendo. Solo él sabía lo que sentía en lo más profundo de su ser. La conversación pasó, y aunque no discutieron nada relacionado con el problema, su mente seguía atrapada en el caos que había provocado. Cuando sus amigos se fueron, se quedó solo nuevamente. Era una soledad palpable, casi física, que lo envolvía por completo. No podía escapar de sí mismo, de sus pensamientos, de la imagen de su esposa alejándose de él. En el fondo, sabía que había que dar un paso hacia adelante, que tenía que ser más valiente que nunca para intentar reconstruir lo que había destruido. Pero la pregunta persistía: ¿sería demasiado tarde? Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.